Miren, otro muy buen artículo en Contralínea, en este caso de Nancy Flores, que habla sobre esta organización delictiva a la cual señalaron ya desde el gobierno federal como ser más bien los supuestos atacantes de la familia Levarón. Pero hay algo que no cuadra aquí, y es precisamente lo que investigó Nancy Flores. Esta organización criminal no es nueva, tiene mucho tiempo operando en el estado de Chihuahua, en Sonora. ¿Por qué demonios el gobierno ni siquiera la tenía en la lista negra? Dice Contralínea, fuera del radar o en el radar de anticrimen del gobierno. Es algo bastante llamativo y me hace pensar muchas cosas. ¿En verdad entonces fueron ellos? ¿O se inventaron que fueron ellos para no tocar a los verdaderos culpables? No sé, me da a pensar muchas cosas. Es increíble que esta organización ni siquiera esté ahí en la lista de los muchachos malos a los que hay que detener. Voy a compartirles lo que dice Nancy Flores, ya ustedes opinarán. Le hago más grande esto para que lo alcance yo a leer. Dice lo siguiente: el más reciente análisis de los cárteles del narcotráfico, sus células y pandillas con el que cuenta López Obrador no incluye a los jaguares, que según el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, sería el grupo que estaría aliado al CDS y habría asesinado a los integrantes de la familia Levarón el pasado 4 de noviembre, incluidos 6 niños. Consultado por Contralínea durante la conferencia de prensa del 6 de noviembre sobre esta posibilidad, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿se acuerdan ustedes, no?, aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación, pero no se pronunció sobre la existencia o no de esa organización. Se abren comillas de lo que dijo el delincuente Durazo: vamos a investigar a fondo todos los elementos de inteligencia que tenemos. Puedo decirles que hay suficientes elementos de inteligencia como para colaborar de manera muy importante con las instancias responsables de la investigación. La información del fiscal de Chihuahua, por supuesto que hay que atenderla y tomarla en cuenta, porque una parte de la investigación está en su espacio y en su responsabilidad, y también la que aquí se ha puesto sobre esta información que se ha compartido con ustedes. Creo que no es momento de descalificar ninguna información. El avance de la investigación irá indicándonos la veracidad de algunas de las hipótesis, respondió el delincuente Durazo. La hipótesis del gobierno federal a la que se refirió Durazo la dio a conocer en esa misma conferencia el general Homero Mendoza, jefe del Estado Mayor de la Sedena, y tiene que ver con una disputa territorial entre bandas de los Salazar y la Línea. Yo les quiero mostrar ahorita regresamos acá, esta nota de Expansión Política que contempla también esto, ¿no? La Línea, los Salazar, los Jaguares, los grupos ligados al caso Levarón. Son grupos, describe aquí de dónde vienen y todo, pero son grupos que están en disputa. Aquí hablan de los Salazar, Adán Salazar es el fundador, y hablan también de los Jaguares, Francisco Arbizu, el Jaguar, por eso les dicen los Jaguares, señalado por el fiscal de Chihuahua como posible responsable del ataque a la familia Levarón. O sea, está en concordancia con lo que explica Contralínea, ya lo señalaron. Se les atribuye el control de la región norte de México, por donde se trafica droga como marihuana, cristal, cocaína hacia Texas, Nuevo México y Arizona. Es decir, hay mucha información de ellos en las redes. Hay muchas notas de violencia que ha perpetrado esta organización criminal. Por eso insisto, qué raro que el gobierno no los tenga en la mira. Pero bueno, regresando a lo que dice. Hay un hecho muy relevante que se le está encontrando conexión o vínculos con este evento. A las 3:15 horas del 4 de noviembre en Agua Prieta, entre miembros de la Línea, que es una organización delictiva con presencia en Chihuahua, y los Salazar, con presencia en Sonora, tuvieron un enfrentamiento en el cual el C4 del municipio de Agua Prieta refiere o recibe un reporte sobre detonaciones de armas de fuego. Esto fue en la madrugada del 4 de noviembre. ¿Se acuerdan que se habló que hubo enfrentamientos previos a lo que ocurrió? Bueno,
Al lugar acudieron agentes ministeriales, policía municipal y bomberos y localizaron una casa y un vehículo incendiándose. A las 6:10, a las afueras de una funeraria en el citado municipio, se localizó un cuerpo sin vida de un masculino. Así como al hospital del Iste de esa localidad, arribó una persona herida por proyectil de arma de fuego. Este hecho es una de las primeras líneas de investigación que están siguiendo las autoridades de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con el general Mendoza, otra vez comillas, partiendo de esto se asume que la organización delictiva de la línea, ante esta amenaza, por llamarle así, a la intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua, deciden mandar una célula entre la zona de Janos y Bavispe para limitar, como resultado de este enfrentamiento o de esta confrontación que se está dando de hecho en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se supone, se asume que esta célula que la envían para detener cualquier incursión o penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón. El general dice que sí, el secretario dice que quién sabe. Esta hipótesis de las bandas enfrentadas coincide con el más reciente mapa del narcotráfico que poseen las autoridades federales. En este se indica que los Salazar son un grupo criminal aliado al CDS que opera en Sonora, mientras que la línea está ligada al cártel de Juárez y tiene control territorial en Chihuahua, prácticamente de todo Chihuahua, ¿no? Prácticamente. Los datos oficiales, aquí viene lo bueno. El análisis del narcotráfico más reciente elaborado por el gobierno federal refiere que son 45 cárteles, células y pandillas los que operan en México, entre los que no figuran los jaguares. Es decir, esta supuesta banda identificada por el fiscal de Chihuahua está fuera del radar anticrimen del gobierno federal de López Obrador. No existe para ellos. Así está. Esto es muy grave porque así está de la chingada entonces el aparato de inteligencia del gobierno. Carajo, hasta yo, júzguenme como el más tonto de los más pendejos, sé que existe una célula del crimen organizado llamada los Jaguares, porque han aparecido en un montón de notas de violencia. Se agarran a balazos a cada rato con los güeyes de la línea. Todos hemos leído cosas de esto. El único que no, pues parece ser el encargado de la inteligencia de la administración de López Obrador. Ni siquiera en el análisis que hizo la entonces Procuraduría General de la República a inicios del sexenio del delincuente Peña Nieto en 2013 se le incluía en la larga lista de 88 cárteles, células y pandillas con presencia territorial. No están, o sea, ni para Peña. O sea, es que esto de verdad, es que en serio, miren, fuera de broma, esto da mucho que pensar. Yo por ahí me acordé al leer esto, lo que decía Anabel Hernández sobre el tema de los Guerreros Unidos. Anabel Hernández decía, porque se parece mucho, que ella en todo el tiempo que tiene investigando el crimen organizado en el país, jamás había escuchado hablar de algo que se llamara Cártel de Guerreros Unidos. Nunca. ¿De qué se trata? Se parece, ¿no? O sea, ahora resulta que aparecen de pronto un grupo de delincuentes que no son conocidos o que cuando menos no están en la lista del gobierno y cometen crímenes atroces como Guerreros Unidos. Algo así, ¿no? En fin, o sea, de verdad el aparato de inteligencia del gobierno está pa'l perro, ¿eh? Miren lo que decía el delincuente Peña Nieto, pues también no los conocían. Es de verdad. Y estos Jaguares no es nueva la información. Miren, incluso, nada más para que se den cuenta, a Miroslava Bridge la mataron en el sexenio del delincuente Peña Nieto, ¿no? Bueno, pues en ese entonces en Chihuahua, el propio Javier Corral, el propio gobierno de Chihuahua, decía que era probable
que quienes la hubieran asesinado era gente de los Jaguares. O sea, mientras Javier Corral afirmaba su existencia, en el gobierno del delincuente Peña Nieto no existían. Al igual que ahora. Al final resultó que el asesinato de Miroslava no fue por culpa de estos criminales, sino por los Salazar. Aparentemente ellos, todavía no se ha acabado, no termina por investigarse, pero ya hasta donde va la investigación del caso de Miroslava Bridge fue la gente de los Salazar, fueron ellos. Pero se mencionó que podrían haber sido los Jaguares. Ahora resulta que también en este caso se menciona a los Jaguares, pero no aparecen en las listas del gobierno federal. ¿Por qué? Muy raro. En el mapeo actual, habla del sexenio ya de López Obrador, que da cuenta de 45 grupos. Al cártel de Sinaloa se le atribuye contar con otras 9 células y pandillas, además de los Salazar. Se trata de gente nueva que opera en Chihuahua y Sinaloa, los Cabrera en Durango y Chihuahua, 2 pandillas en Chihuahua, los Artistas Asesinos y los Mexicles. En Sonora, los Memos, junto con los Salazar. En Durango y Coahuila, el Cártel del Poniente I.O. de La Laguna I.O. los Bardales. En Baja California, 2 células, el Aquiles, el Tigre, y en Baja California Sur, los del 28. Ahí están las pandillas del CDS. Ahora, respecto al cártel de Juárez o de los Carrillo Fuentes, se les ubica como aliado de la organización criminal La Línea. De hecho, La Línea es como el brazo armado del cártel de Juárez. Y la pandilla de los Aztecas, con las que mantiene bajo su control Chihuahua. Según la DEA, además de ese norteño estado, el área tradicional de operación del cártel de Juárez incluye el oeste de Texas y Nuevo México. Y los aztecas son los que se agarran después a balazos en Ciudad Juárez contra los Artistas Asesinos o los Mexicles, y son los que han entrado a estos centros de, entre comillas, de rehabilitación, que son cunas de delincuencia ahí, de verdad terribles, a matar a las personas que están ahí internadas. Aunque no es tan expansivo como el de Sinaloa, el cártel de Juárez continúa impactando en los mercados de consumidores de drogas de Estados Unidos, principalmente en El Paso, Denver, Chicago y la ciudad de Oklahoma, según indica el informe 2018, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas. Los 2 productos que más trasiega son cocaína y marihuana, aunque también se ha detectado que distribuye heroína y metanfetaminas. La agencia antidrogas estadounidense incluso refiere que desde 2013 ha aumentado significativamente el cultivo de opio ligado a esta organización en regiones de Chihuahua. Tanto el de Juárez como el de Sinaloa son considerados grandes cárteles al lado del cártel Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix, Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leiva, Zetas, Golfos y Caballeros Templarios. De estos dependen 35 grupos criminales, sea por dependencia directa o por alianzas de protección y de negocios. Uno más desertó de las filas de la familia michoacana antes de que concluyera el gobierno de Peña Nieto, y según ese mapa, Jalisco Nueva Generación es el único gran cártel que opera sin células menores ni coaliciones con pandillas. Además, se le ubica como la más poderosa organización al lado del cártel de Sinaloa e incluso por encima de este. Un grupo delictivo que comanda Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, tiene presencia en Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, ese grupo delictivo, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, indica la autoridad mexicana, mientras que la DEA le atribuye presencia en 22 de los 32 estados mexicanos. Y contrabandeo de cocaína, heroína, metanfetaminas, fentanilo a Estados Unidos, considerado el mayor mercado mundial de drogas ilegales. El trasiego se hace por varios corredores a lo largo de la frontera, incluidos Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo. Y como ustedes leyeron, como ustedes escucharon, no aparece en las listas del gobierno el famoso grupo de los Jaguares. ¿No existen o qué? Es un dato muy interesante y pues grave, ¿no? De verdad, a mí me parece grave que el aparato de inteligencia del país no tenga detectados a estos tipos como una célula del cártel de Sinaloa. Ah, caray,
si en Chihuahua cada rato los mencionan. En serio, ¿a poco así está el aparato de inteligencia, no solamente desde el gobierno de López Obrador, antes, ¿no? Porque tampoco el delincuente Peña Nieto los contemplaba. Aparecieron en el sexenio del delincuente Peña Nieto como brazo armado del cártel de Sinaloa, pero ni siquiera los contemplaron. ¿Será que al llegar al gobierno la gente de López Obrador no se puso a revisar o no se puso a investigar? Pues qué grave. ¿Cómo demonios vas a enfrentar a algo a que, lo que sea, que no tienes bien estudiado, bien evaluado? Este es mi enemigo, esto es lo que tengo que hacer. Si no lo contemplas siquiera como enemigo, es más, ni siquiera lo contemplas, pues ¿cómo demonios vas a poder atacarlo? ¿O será que llegaron el día 4, 5, 6 de noviembre, 7, 8, allá a Sonora y se enteraron, mira, existen otros que se llaman los jaguares? No manches, qué miedo, ¿no? De verdad, qué miedo. En fin, muy, muy curiosa esta información. Ahí se las dejo, compas. Saludos.